Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del AMSOIL European Car Formula 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. AMSOIL es un fabricante de lubricantes estadounidense que tiene un amplio catálogo destinado principalmente al mercado americano y también cuenta con una gama destinada al mercado europeo. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 12,2, viscosidad cinemática a 40 grados 75,4 e índice de viscosidad 158. La viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 5.884 centipoises, punto de inflamación 240 grados, punto de vertido, punto de congelación 44 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 10%. El test de las 4 bolas es una prueba tribológica en la que se ponen 4 rodamientos a friccionar en un determinado tiempo con una determinada presión y un determinado régimen de revoluciones y luego se saca el valor del desgaste de las mismas. En este caso ha dado 0,45. TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, la reserva alcalina, da un valor 5,8 y viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene a través de una prueba tribológica en la que se estresa el aceite, se somete a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados y da un valor de 3,6. En cuanto al resto de especificaciones, nos indica que se trata de un SAE 5W30 que homologa la norma API-SN y ACEA-C3 y también nos indica que se puede utilizar donde se requiera la norma BMW LL04, Porsche C30, GM DSOS 2 o Chrysler MS 11106. En cuanto a homologación oficial de fabricantes, sí que homologa la norma Mercedes-Benz 229.51 y Grupo BAG 504 y 507. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Este documento como tal no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos descifrar ciertos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite y que nos son interesantes conocer. En este caso indica un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 15 y un 40% y se trata de aceite HC, perteneciente a la base grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 75,93, viscosidad cinemática a 100 grados 12,28 e índice de viscosidad 159, muy fiel a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la alcalinidad, o mejor dicho, la reserva alcalina que tiene el aceite, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 5,72 y es un valor bastante bajito. Si bien es cierto, se trata de una CAC3, un aceite mid-SAPS recortado en aditivos para no elevar en exceso el azufre y las cenizas, comparado con otros ACAC3 sí que estaría en la parte baja de la tabla. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,14, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 0,65, que es un valor bastante bajo. Como norma general, otros aceites que estamos acostumbrados a ver, similares a este, en ACAC3, suelen estar más próximos en torno a 0,8, que es el límite máximo que se le permite. Punto de congelación 49 grados bajo cero, ha dado ligeramente mejor puntuación que lo declarado por el fabricante. Punto de inflamación 239 grados, el fabricante declara 240, muy fiel. Viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, ha dado un valor 6050, ligeramente peor que lo declarado por el fabricante, que declara 5884. Porcentaje de evaporación NOAC 7,8, ha dado bastante mejor resultado que lo declarado por el fabricante. El fabricante declara el 10% de porcentaje de evaporación, aquí ha dado 7,8. Si bien es cierto, no va a batir ningún récord aquí en el canal dentro de los 5W30 CAC3, todo lo que sea por debajo de 8 empieza a ser un buen valor. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,187, un valor realmente bajo, así como también ha sido el de las cenizas. Está prácticamente a niveles de una CAC4 o una CAC1 low SAPS. La norma CAC3, como es el caso de este aceite que estamos analizando, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Bien, y pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. No se ha utilizado y es raro entre comillas, ya que ANSOIL, al menos en su gama Signature Series, sí que es conocido por usar concentraciones bastante elevadas de este tipo de aditivo. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 601, 678 están por debajo de la media, son concentraciones ligeramente por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver en otros aceites de este tipo ACA-C3. Boro hace función de dispersante, lleva 95, no va a batir ningún récord aquí en el canal, pero sí que es un valor que ya hay que tener en cuenta. Magnesio hace función de detergente y neutralizante, lleva 11, es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1437, que también es una concentración relativamente reducida. En otros aceites de este tipo, ACA-C3, considerados aceites mid-SAPs, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas mayormente entre los 1600 y los 1900. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido, pero con todo y con ello no me suena que ANSOIL lo utilice. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, sí se ha medido y no se ha utilizado. Como norma general, este tipo de aditivos no son de uso muy común y solemos encontrar el wolframio, por ejemplo, en la nueva gama de Liquimoli Moligen, nueva generación, así como también en la gama alta de Ravenol. El titanio es común verlo sobre todo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que en este tipo de aceites nuevos o vírgenes sin utilizar nos sirve para aproximadamente deducir si el fabricante ha utilizado o no éster. En este caso da un valor de 40, que es un valor relativamente elevado, y en principio podemos estar bastante convencidos que el fabricante sí que ha utilizado éster para la formulación del aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Las dos crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención son la que se forma en 1750 aproximadamente, así como también la que se forma en torno a 722. La que se forma en torno a 1750 es una cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado este, y en este caso está relativamente elevada, y unido también al parámetro de oxidación de 40 podemos calcular que aproximadamente el fabricante ha utilizado en torno a un 7% de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Y en cuanto a la cresta que se forma en 722 está por encima de 1, aproximadamente lo que sería 1,2. Podemos calcular aproximadamente que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a 50% de PAU, perteneciente a las bases grupo 4. Si gracias a estos vídeos he logrado resolverte alguna duda que tenías acerca de los aceites y te he podido ayudar para decidirte por el aceite que actualmente llevas dentro de tu motor o a decidirte sobre qué aceite tienes pensado poner en el próximo cambio, ahora puedes unirte al canal para ayudarlo a seguir creciendo y a seguir trayendo más marcas y modelos de aceite para así controlar que los fabricantes no nos terminen dando gato por liebre. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada, en torno a un 50% de PAO, un 7% de éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo declarado por el fabricante, incluso el porcentaje de evaporación no ha dado mejor puntuación, el fabricante declara 10 y ha dado 7,8. En cuanto a la concentración de cenizas, es realmente baja, 0,65, está ahí en un rango medio entre lo que pudiese ser un aceite low SAPs y un aceite mid SAPs, como he comentado antes. Otros aceites de este tipo, ACA-C3, incluso que cumplen la misma norma de homologación, como la 504-507 o la 22951, suelen estar más próximos a ese 0,8. Este tipo de concentración de cenizas viene súper bien, sobre todo para aquellos usuarios que están un poco obsesionados, entre comillas, con alargar lo máximo posible la vida del filtro de partículas. Y en cuanto al paquete de aditivos, es de donde más puede cojear este aceite. Si bien es un paquete de aditivos muy correcto que lleva lo imprescindible para poder trabajar sin problema alguno dentro de un motor, sí que da la sensación de que ANSOIL, así como otros fabricantes estadounidenses que también tienen una gama destinada al mercado europeo, pues parece que son demasiado prudentes, como si tuviesen miedo por el tema del filtro de partículas. Y en ese aspecto pues está bien, porque este aceite sin duda es uno de los que mejor va a proteger el filtro de partículas, ya que este aceite se encuentra en un rango intermedio entre lo que pudiese ser un aceite low SAPs y un aceite mid SAPs.
pero debido a ese exceso de prudencia pues ha recortado en aditivos y, como he comentado, el fósforo y el zinc, sobre todo el fósforo, es ligeramente inferior a lo que estamos acostumbrados a ver, y en cuanto al calcio también es ligeramente inferior, lleva en torno a 1400. Posiblemente si el fabricante hubiese aumentado un poco hasta 1800 aproximadamente, que es lo que solemos encontrar en este tipo de aceite, pues posiblemente lo que es el TBN, la reserva alcalina, también hubiese aumentado un poco. Con todo y con ello no estoy queriendo decir que este aceite esté defectuoso y que venga falto de aditivos, para nada. Lleva los que necesita el motor para trabajar sin ningún tipo de problema, y además el fabricante muy inteligentemente lo ha acompañado de lo que para mí es siempre lo más importante, que es la base. Este aceite, por ejemplo, te va a proteger siempre mucho más llevando tan solo 600 partes por millón de fósforo y una buena base como es un 50% de PAO y un 7% de éster, que otro aceite que pueda ser base HC y te venga con 800 o 900 de fósforo. Simplemente es eso, que parece ser que los fabricantes estadounidenses, cuando hacen aceites para el mercado europeo, pues no tiran mucho de imaginación, van a lo que funciona, sota, caballo y rey, y a lo que manda la norma. Este mismo fabricante, en su gama Signature Series, que es un aceite más destinado para el mercado estadounidense, pero que también vale sin ningún tipo de problema para el mercado europeo, siempre que sea un vehículo que no lleve sistema de tratamiento de gases, y comparáis el paquete de aditivos y es bastante distinto. En cuanto al precio, este aceite como tal no se comercializa aquí en España de manera oficial, hay que importarlo bien de Portugal, de Reino Unido o de Alemania, y su precio cuesta, pues dependiendo del tamaño del envase, que a tener muy en cuenta que como buen fabricante estadounidense no se mueve por litros sino por galones. Tiene dos tamaños, el cuarto de galón y el de galón. El cuarto de galón, que es el envase pequeño, tiene 946 mililitros y sale en torno a 11-12 euros aproximadamente, y el envase grande, el de galón, que son 3,7 litros, sale en 45-46 euros. Es su precio, sin duda alguna no es un aceite caro. Lo malo que hay que importarlo y habría que añadirle unos 15-20 euros de gastos de envío. Para los que posiblemente tengáis todavía ciertas dudas sobre el tema del paquete de aditivos, que comparados con otros modelos de aceite lo habéis visto un poco recortado y demás, no tengáis duda alguna que se trata de un buen 5W30 y es mejor que el 5W30 de Castrol, de Motul, de Shell, de Petronas, de Total y de otros muchos fabricantes mucho más conocidos. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya vamos acercándonos a los 500 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceites, filtros, recambios, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes un hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.